me quedé pensando que en un comentario decía que estas hermanas podían llegar a ser diaconisas en esta iglesia. Entonces me recordó lo que habló Juli cuando habló de Febe y cómo tienen que exhortar que no eran, todas somos hermanas en la congregación y todas somos iguales delante del Señor, pero acá estaba exhortando a dos siervas del Señor que estaban de esta manera. Entonces me quedé pensando en eso, de que bueno, como que es más grave, me parece. Es igual para todas, ¿no? Pero estar pensando esto, que eran hermanas que estaban sirviendo al Señor y que se les tiene que dar esta exhortación, que tenemos que estar, bueno, ya va a hablar Cristina, ¿no? Pero todo el tiempo pensando en todas las cosas que tenemos que presentar delante del Señor en cada momento. Me llevaba a pensar eso, que no porque estoy sirviendo al Señor estoy exenta de pensar, hago esto lo hago bien, esto lo hago mal, sobre todo pensando, ¿no? Si estoy sirviendo al Señor, más me tengo que presentar y todos los días delante del Señor para estar en comunión con Él, primeramente, para que no pasen estas cosas. Pero bueno, le dejo lugar a Cristina, que va a tener la meditación en esta tarde. Tan tan lejos que no las reconozco. Aquella señora que está solita, no la reconozco. Mónica. Mira. Bueno, hermana, antes quiero decir que el miércoles que viene, si Dios quiere, ya va a poder tener la palabra Karina, le tocaba hoy. Bueno, le tocaba el miércoles pasado y fue corriendo la fecha, porque bueno, hoy también Karina tenía que ir a Mar del Plata, y no sé si ya habrá vuelto, Julieta. Pero bueno, es ahora un estudio de estómago. Así que bueno, sigamos orando por Karina y también por el resultado de su biopsia y que el Señor, bueno, prepare todas las cosas, prepare a ella para lo que el Señor también disponga, ¿no? En su vida. Así que sobre todo que ponga paz en su corazón. Y como ella pidió también, ¿no? Que pueda la familia ver una fe genuina, verdadera en ella, ¿no? Se pueda manifestar. Ahora que ella está pasando esta prueba, para que vean y crean. Así que, bueno, entonces Karina, le había puesto a Normita el miércoles que viene para presidir. Normi, a vos, Normita Washington. Así que, bueno. Y también, antes de venir, me llamó Elina Gómez, pidiendo también que oráramos por ella, que no andaba bien de salud y tenía que tomar unos antibióticos, y bueno, ella también es un poquito temerosa de esas cosas, y entonces, bueno, pidió que la tengamos en oración. Bueno, hermanas, como ya dijera nuestra hermana, leyera esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, y siendo ya anciano, ¿no? Y desde la cárcel. Y aunque en el primer capítulo, el 1:1, dice que Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aunque se menciona a Timoteo, estaba leyendo que la carta fue escrita por el apóstol Pablo. Y que Timoteo estaba seguramente con él acompañándole, porque da la impresión que la escribió también Timoteo. Sin embargo, y fue enviada a esta iglesia por Epafrodito. Así que era una carta, si nosotros la leemos, yo la estuve así leyendo, por supuesto, y donde el apóstol Pablo se dice, ¿no?, que es una de las cartas que más
amor manifiesta el apóstol Pablo para con estos hermanos, porque se dice que había un vínculo entre ellos. Y es hermoso ver cómo Pablo se dirige a los hermanos, empezando ya desde del primer capítulo, y en el capítulo 4 es hermoso porque como Pablo los apropiaba como hijitos suyos, aquellas almas que habían sido, la mayoría, alcanzadas por él. ¿Se acuerdan que esta iglesia, podríamos decir que comenzó con la conversión de quién? ¿Se acuerdan de alguien? El carcelero de Filipo, después había una mujer, Lidia, cuando Pablo llegó a Filipo y fue a la hora de la oración, un sábado a la tarde, y ahí se encontró con Lidia, así que de Tiatira, y bueno, y toda esa, era maravilloso, ¿no? Porque se convertía uno y se convertía toda la familia. Eso era algo maravilloso lo que sucedía, ¿no? Ojalá pasara ahora también. Bueno, ahora lleva más tiempo que se convierta toda la familia. Pero bueno, son los tiempos también que van cambiando y era el comienzo, también podríamos decir, de la obra misionera. Así que, y vemos, ¿no?, como el apóstol le dice, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, y un montón de cosas era. Yo digo, Pablo era muy expresivo, ¿no? Lo decía porque por ahí a nosotros nos cuesta decir, uy, hermana, cuánto te quiero, ¿no? Nos cuesta por ahí decir, bueno, depende de cómo somos cada una de nosotras, o por ahí pensamos que nos pueden pensar que estamos, no sé, pero me encanta, te quiero, hermana, qué lindo. Bueno, pero el apóstol, yo digo, no se guardaba ningún sentimiento, ningún sentimiento. Decía gozo, era el gozo presente de ver una iglesia, que como bien dice acá, en el primer capítulo, daba gracias, dice, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, siempre presente, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Y estaba en la cárcel, hermana, pero el apóstol, su única, digamos, preocupación y su única ocupación era orar por aquellos hermanos que habían sido alcanzados a través de su testimonio, de su predicación, y velar por esas iglesias que ya habían comenzado a florecer, a crecer. Y después dice, por vuestra comunión en el Evangelio, y estando confiados que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y así va diciendo, ¿no? Llenos de frutos de justicia. Después dice, pero aún les dice, y esto os ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea que era una iglesia que estaba muy bien plantada, ¿no? Y era una iglesia que estaba dando también sus preciosos frutos. Pero, como leímos acá en este capítulo 4, por eso esta carta el apóstol se dedica más que nada a hablar justamente de lo que les exhorta a estas mujeres, ¿no? Que sientan lo mismo en el Señor, a la unidad del Espíritu. Y dice, a Euodias ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Yo traté de buscar algo, si había algo más para decir de estas dos hermanas, porque sin duda que las diferencias que había entre ellas eran relacionadas con la parte espiritual, porque dice que sientan lo mismo en el Señor.
Y también se dice, ¿no? Como dijo Débora, que aparentemente parece que ellas eran diaconisas, que aunque no se menciona las diferencias que había entre ellas, pero sí el apóstol por eso las exhorta, y quedan acá también, hermana, como también un ejemplo en el sentido no bueno, porque yo decía, bueno, miren lo que llegué a pensar, menos mal que se escribió ya la Biblia, porque si por ahí fuéramos nosotros, las mujeres de las cuales tendría que hablar el Señor, ¿no? Si nosotros tuviéramos, yo tuve ese pensamiento, menos mal que ya la Biblia se escribió, porque quién sabe, quizás, ¿no? Lo que podría el Señor llegar a decir de nosotros y que quedara acá escrito, porque esto quedó también para nuestra enseñanza, las desavenencias que había en estas dos hermanas y que trabajaban, porque también dice acá, en el tercer capítulo, dice, capítulo no, versículo, así te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la Biblia. Había otras mujeres también que estaban siempre, también es hermoso ver esto, ¿no? Como el Señor siempre, desde el principio, siempre usó también a las mujeres en la obra. Y como decía alguien, no es que predicarían, ¿no? No es que estas mujeres predicaban, porque dice las que ayudaron y ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Pero seguramente estas mujeres también habrán hospedado, porque el apóstol Pablo iba también de un lugar al otro, era un misionero, el apóstol, ¿no? Y siempre habrá necesitado de alguien que le abriese el hogar, que lo hospedara, que le diera un plato de comida, y no solamente a él, porque siempre andaba acompañado también del apóstol Pablo. Así que por eso dice, las que trabajaron juntamente conmigo, no quiere decir que predicaban, pero sí predicarían de otra manera, como hacemos nosotros que estamos llevando. Podemos hablarle a un alma, o hablarle a las hermanas, quizás más jovencitas, tantas tareas que hay para hacer para el Señor, pero que habían sido compañeras, y entre esas estaban estas dos hermanas en Cristo. Y también, ¿qué pasaba? Estas dos hermanas, al tener estas desavenencias, que no sabemos qué sería lo que pasaba entre ellas, quizás no se pondrían de acuerdo en la tarea que ellas harían para el Señor, pero de alguna manera esto estaba empañando, ¿no es cierto?, la obra del Señor, porque al ser una iglesia tan preciosa, tan floreciente, que se veía el crecimiento en ellos, porque lo vemos por lo que dice Pablo, pero sucedía esto, y por eso yo me incliné, ¿no? Yo digo, bueno, hay tan poquito para decir, pero hay mucho para hablar en cuanto a lo que debemos sentir nosotras también, porque esto es para nosotras. Dice que sientan lo mismo en el Señor. Y yo pensaba, hermana, y como dice la palabra, no es como yo pensaba, sino como dice la palabra, que nosotras como hijas de Dios pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y estamos unidas, somos un cuerpo. Vamos a leerlo antes de que me equivoque. Y ¿se escucha bien? Acá en Efesios, por ejemplo, también está hablando de
el apóstol Pablo, acerca de la unidad también de la fe. Y dice, yo pues, preso en el Señor, Efesios 4, dije sí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y acá vemos cómo otra vez el apóstol Pablo también a esta iglesia, Pablo yo digo, él velaba mucho por las iglesias, que él había también llevado la palabra a estos hermanos, y vemos cómo acá también le dice a estos hermanos, a estar solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es muy importante. Primero tenemos que entender una cosa, que somos un cuerpo. Y también, lo más importante aún, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que somos nosotros, y nosotros somos su cuerpo. Por eso también, como decía, tenemos que estar sujetos los unos a los otros, porque estamos unidos a través del sacrificio de Cristo. Y dice acá, con toda humildad y mansedumbre. Es para nosotros, ¿no? Es muy difícil, si no fuera que nosotros vamos al Señor y buscamos y nos ponemos en las manos del Señor. Sería imposible que todos estuviésemos de acuerdo, pudiéramos guardar la unidad del Espíritu, como dice acá, porque, hermanas, tenemos que reconocer, todas somos distintas, a veces aún aún en la obra, a veces tenemos, aún los siervos fieles también tienen pensamientos distintos, y en muchas cosas a veces cuesta que estén unidos en un mismo pensamiento en cuanto a cualquier punto de doctrina, y no porque no sean fieles, dejen de ser fieles, pero sino, por eso la necesidad que tenemos, ¿no?, de ir realmente al Señor, porque es el único que nos puede ayudar en esto, a estar solícitos, dice acá, a guardar la unidad del Espíritu, pero en el vínculo de la paz. Y solícito quiere decir estar dispuesto, que no, que nosotras que, por ejemplo, no compartimos, todos los hermanos, las hermanas, jóvenes, que compartimos tareas, como estas dos hermanas en Cristo, ¿no es cierto? Y eso trae mucho dolor y provoca las desavenencias, provocan mucho, hacen daño al cuerpo de Cristo. Por eso la necesidad que tenemos, ¿no? Por eso dice con toda humildad, hermano, y mansedumbre. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Y por eso el Señor dice, aprended de mí,
que soy manso, que soy manso y humilde, y para poder también nosotros poder llegar a experimentar esa unidad, que tenemos que también sentir lo mismo en el Señor, porque somos, como ya dijimos, tenemos que tener el mismo sentir. Dice también en Filipenses, como le decía acá el apóstol también, en esta carta de Filipenses, casi que no es necesario salirnos de esta carta, ¿no? De esta epístola, porque justamente acá hay una exhortación de parte del apóstol a guardar la paz, la armonía, el gozo, y si nosotros lo miramos humanamente, decimos, uy, qué difícil que es esto, pero hermana, tenemos al Señor para que Él realmente, en el Señor, por eso le decía el apóstol a estas hermanas, que sientan lo mismo en el Señor, no buscando cada uno lo suyo propio, no buscando, por eso dice también, nada hagáis en Filipenses 2:1. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma gozo, una misma cosa. El apóstol les quería decir, completen mi gozo. Tengo mucho gozo de ver esta iglesia, ¿no? Esta congregación, cómo florece en el Señor. Pero esta situación que había empañado de alguna manera a esa iglesia y a la obra que se estaba llevando a cabo, el apóstol dice, ahora cumplan mi gozo, que lo completen, que sientan lo mismo, teniendo el mismo amor y unánimes. Yo había buscado acá, ¿no? Habíamos dicho que solícitos era guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si no hay paz, no va a haber armonía, y no va a haber unidad, ¿no es cierto? No va a haber, no vamos a poder llegar a guardar esta unidad que nos demanda el Señor también, ¿no? Yo pensaba también, y lo trasladaba a nuestros hogares, a nuestras familias, que cuando, sobre todo cuando son familias numerosas, siempre hay problemas, siempre surgen problemas, ¿no? Estábamos hablando hace un rato con Marina, ¿no? Siempre hay alguna desavenencia en la familia. Nosotros lo hemos vivido porque fuimos una familia muy grande, y también hacía pensar que en esto también nosotras, como mujeres, como madres, ¿no es cierto?, como abuelas, pero sobre todo en la madre, cuando en el hogar hay un problema, sobre todo con los hijos, ¿no es cierto?, la madre es la que siempre se va a ocupar de volver a unirlos, de buscar que estén en paz, de que se reconcilien. Siempre se va quizás a ocupar más la madre que el padre aún en esas cosas. Y así también en nosotros, ¿no? No solamente en la congregación, porque eso también después se puede trasladar, a veces esos problemas, a la congregación. En cambio así, también en nuestro hogar, que el Señor nos pueda utilizar en ese sentido, ¿no? Porque, miren, yo me acordaba de una hermana que ahora ya está con el Señor, y que llevaba 1 año y medio más que Marina, mayor, y ella en el último tiempo, antes de fallecer, me acuerdo que 6 hijos tuvo, y ella se ocupaba y visitaba a todos los hijos,
iba uno, después iba el otro, después iba el otro, los que vivían en Batán, ¿no? ¿Y por qué era esto? Porque entre ellos, los hermanos, siempre se llevaban mal, siempre había algún problema entre ellos, Entonces no querían ir a ver a la madre. ¿Por qué? Para no encontrarse. Así que me acuerdo que iba mi hermana, entonces los visitaba todos. Qué triste que era eso. Yo me acuerdo que oraba mucho por sus hijos. Después que ella falleció, se reconciliaron los hijos. Así que, miren, tuvieron que vivir después esa experiencia también ellos. Qué tristeza, porque podría haber sido evitado esa tristeza a su madre, y sin embargo, bueno, después seguramente les habrá sido a ellos de gran peso en su corazón, que mientras la tuvieron, le hicieron sufrir en este sentido. Y por eso lo vivimos nosotros, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Cuánto más el Señor, cuánto más el Señor sufrirá viéndonos, cuando en la iglesia, en nosotros no hay, no está esta unidad del Espíritu, que es un motivo por lo cual tendríamos que incluirlo mucho en nuestras oraciones. A veces tenemos tantas cosas para orar, ¿no es cierto? Tantas cosas, pero deberíamos tener muy presente en nuestro corazón y desearlo también, ¿no? No solamente orar, sino también desear en nuestro corazón que el Señor pueda obrar en nosotros y para que nosotros podamos estar dispuestas, solícitas, en que esta unidad del Espíritu, a sentir lo mismo, dispuestas a servir al Señor, pero así como nos dice acá, en humildad, en mansedumbre, pero también dispuesta a perdonarnos, porque si no estamos dispuestos a perdonarnos, hermana, mientras estemos acá, en este mundo, sabemos que nosotros siempre, de alguna manera, quieramos, ¿no? A veces, como decía el apóstol, tengo el querer de hacer el bien y no lo alcanzo, y hago el mal que no quiero. Y cuántas veces, ¿no? Uno, sin querer, ha ofendido, ha lastimado, y ha provocado también dolor, ¿no es cierto? En algún hermano o en el cuerpo del Señor hemos causado problemas. Por eso, ¿cuánto necesitamos velar por esto? Y estar dispuestos también a perdonarnos, porque si no está el perdón, ya sabemos lo que pasa. A veces, por no perdonar, preferimos abandonar los caminos del Señor, porque no estamos dispuestos a perdonarnos, si acaso nos han ofendido, o no nos han perdonado a nosotros. Así que esto es un motivo también de mucha oración como iglesia, tendríamos nosotros, orar mucho por esto, en este sentido. Y nada dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque la contienda sabemos lo que es pelea, es provocar, es buscar, no sé, despertar, como lo hacían con el apóstol Pablo. Decían, algunos predican a Cristo, pero que para provocarlo al apóstol Pablo, por envidia, acá mismo dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Algunos a la verdad por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Qué tremendo, ¿no? Lo que hacían para lastimarlo a Pablo, pero Pablo también oraba sin duda por ellos, y sabemos que Pablo fue el apóstol que más habló del gozo, el apóstol del gozo es, porque en todo
Nunca le hemos leído una queja en cuanto a todo lo que le tocó vivir. Y también decía, ¿no? Y la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Es el orgullo, dice, ¿no? Que uno puede llegar a sentir. Dios nos libre también de estas cosas. ¿Cuántas cosas tenemos que mirarnos a nosotras mismas? Y que seamos realmente libradas y guardadas, porque todo esto va en contra de lo que el Señor nos pide a nosotros, que sintamos una misma cosa en el Señor, que trabajemos en humildad para Él. Por eso dice vanagloria, dice orgullo exagerado que alguien manifiesta con respeto de sí mismo. O creer que yo soy la que puedo hacer las cosas bien, y que no hay otros que lo pueda hacer mejor que yo. Esto sí que es, Dios nos libre realmente, Dios nos libre. Y lo hermoso, hermana, de todo esto es el ejemplo, porque a quien tenemos que mirar nosotros siempre es al Señor. Por eso el apóstol Pablo también le decía acá en Filipenses 5, versículo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se anonadó, se vació, pero de su gloria. Hoy me desperté y me vino esa imagen, y yo, ¡ay, qué hermoso debe ser! Contemplar esa gloria. Pensé en los ángeles, ¿no? Y que en todo, continuamente le están rindiendo adoración al Señor. Me vino esa imagen así, tan hermosa. Y bueno, el Señor se vació de todo eso, dice, pero no dejó de ser Dios, algo que nosotros lo sabemos, gracias a Dios, ¿no? Él no dejó de ser Dios. Por eso los milagros que hizo, por eso pudo caminar sobre la mar como lo hacía, no dejó de ser Dios, pero sí estuvo dispuesto a despojarse de esa gloria, a vaciarse, y a venir a sufrir como sufrió por cada uno de nosotros, entregando su vida, porque el deseo de él era hacer la voluntad del Padre, por eso se humilló, para venir a buscarnos y obedecer al Padre. Y así también yo pensaba, hermana, siguiendo el ejemplo del Señor, se tuvo que vaciar de sí mismo, porque si hubiese bajado con toda su gloria, sin duda, por supuesto, hubiéramos muerto. Pero pensaba yo también, ¿no? Que cuando uno, si deseamos de corazón, que esta palabra pueda cumplirse en nosotros también, que sintamos lo mismo en el Señor, también tenemos que despojarnos nosotros de muchas cosas que solamente el Señor a veces sabe lo que hay en nuestro corazón y que impide que haya una verdadera comunión entre nosotros. El Señor sabe lo que puede haber en nosotros. Ojalá no haya nada que lo esté impidiendo, pero eso solamente el Señor. El Señor sabe lo que pueda haber en nosotros. Al apóstol, cuando se acuerdan también cómo el apóstol tuvo que reprender a la iglesia de Corinto, y ahí les habla también de lo mismo, cuando en la segunda carta o primera, tan conocido este capítulo. En el primer capítulo,
En la primera carta a los Corintios dice. Vemos cómo él velaba y por esto, por la unidad del espíritu, ¿no? Y cómo siempre estaba atento en las iglesias a lo que estaba pasando. Y cómo los exhortaba también. Dice en el 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque también, como cuerpo, sabemos que tenemos la mente de Cristo. Aunque a veces nos cuesta entender eso, ¿no? Como si tengo la mente del Señor, a veces tengo pensamientos tan malos, tan negativos, porque pienso mal de este, del otro, porque veo esto, lo que nos pasa a todas, ¿no? Que tenemos que luchar con nuestros propios pensamientos. Aún, como dice acá, tenemos la mente de Cristo, pero eso se manifiesta cuando Cristo nos está gobernando a nosotros. Cuando hay una entrega realmente sincera delante del Señor. Dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Después, bueno, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. Y dice, ¿está dividido Cristo? Y en estas cosas también, ¿no es cierto? Como a veces uno también se ve identificado. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cómo? Con qué claridad y con qué sencillez también el apóstol Pablo les hablaba a estos hermanos, para que entendieran que no estaban obrando bien. Sabemos, como conocemos un poco, ¿no? La historia de la iglesia está también de Corinto. Por eso el apóstol les tiene que decir, todavía sois carnales, porque todavía no han madurado en el Señor, no habían crecido, había celos, había contiendas, había disensiones, y les vuelve a decir, yo cierto soy de Pablo, el otro de Apolo, ¿no sois carnales? Así que cuando, y todo esto también nos habla en nuestro corazón, porque en todo tenemos que mirar al Señor y al ejemplo que el Señor nos ha dejado a nosotros, y buscar ese ejemplo, buscarlo, imitarle, como dice la palabra, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados, que yo decíamos, hablamos también con Débora, ¿no? Esta iglesia de Filipo tenía ancianos, obispos, y tenía diáconos también. Y sin embargo el apóstol tenía que estar, tuvo que exhortar a estas dos hermanas, rogarles que deponieran su actitud, para que esa iglesia no se viese ensuciada, no se viese envuelta en sus conflictos, y la obra se perjudicara. Porque, miren, yo recordaba también, ¿qué hora es? Que no alcanzo a ver. Siempre digo que voy a traer el reloj. 1:30. Yo pensaba en la oración que hizo el Señor Jesús, en el capítulo de San Juan 17. La oración sumo sacerdotal que hace el Señor. Una de las 4 veces que anoté que el Señor pide que nosotros, por los creyentes de ese tiempo, por los que íbamos a creer en Él por la palabra, que seamos consumadamente una cosa. Lo podemos leer.
en San Juan, todavía hay un tiempito más. San Juan 17 dice en el versículo 11, y ya no estoy en el mundo. Ya el Señor se veía en el cielo con el Padre, ¿no? Porque estaba todavía aquí. Pero Él decía, ¿no? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Y si damos vuelta a la página, yo pensaba, no podemos hacer una cosa si no tenemos el mismo sentir, ¿cierto? Ya dejamos de ser una cosa en el Señor si no tenemos el mismo sentir en el Señor como Él nos pide, ¿no? Si no estamos dispuestos, por ejemplo, a perdonarnos, a soportarnos, a sobrellevarnos, porque eso también nos lo pide el Señor. Buscar la paz, en el vínculo de la paz, por eso dice en el vínculo de la paz, la unidad en el vínculo de la paz. Después dice en el 21, Padre, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo cree. ¿Cuántas veces, no? En vez de quizás las almas salvarse y creer, habremos sido de tropiezo también, y las hemos ahuyentado. Cuánto también por eso. Y yo, dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Este es el ruego, que todos sean una cosa. ¿Cuánto también deberíamos? Pensamos nosotros cuando tenemos una necesidad, cómo clamamos al Señor, y hasta a veces nos hacemos propias las palabras de los salmos, ¿no? Porque los salmos, cuando uno pasa una prueba, son tan especiales para uno, ¿no? Y uno se identifica con el salmista cuando a ellos tenían que pasar las pruebas, y uno hace propias esas palabras, y a veces aún le decimos así al Señor, tal cual está escrito. Y a veces también pensaba, Señor, yo pensaba en mí, ¿no? ¿Cuánto debería yo también tener presente tu ruego, el ruego que tú hiciste por nosotros? Porque aún en esas cosas hasta podemos demostrar, lo digo yo por mí, ¿no? Un espíritu egoísta, de pensar que el Señor siempre tiene que estar atento a mis necesidades, y a lo que yo anhelo y deseo recibir de Él, pero quizás yo también me estoy olvidando que el Señor me está rogando a mí, que Él rogó al Padre por mí, para que tenga presente esta oración. Esto me hizo pensar mucho en la oración de hizo el Señor Jesús, y todo lo que hemos podido compartir. Vamos a terminar, hermana, con el texto que está en Corintios. Segunda Corintios. El capítulo 13. 1:13.
Dice así: resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, seáis maduros. La vez pasada el hermano explicó que seáis perfectos, porque siempre me llamaba la atención a mí, yo soy perfecto. Seáis perfectos, que seáis maduros en el Señor, tengáis consolación, y otra vez, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y caridad será con vosotros. O sea que si todas estas cosas están en nuestro corazón y las buscamos, que se manifiesten en nosotros, y que haya gozo, que crezcamos en el Señor, que tengamos consolación y sintamos una misma cosa, el Dios de paz, dice, y de caridad será con vosotros. Y así también, ¿no? Y también pensaba que, como dice también en San Juan, el capítulo, a ver si lo anoté. Bueno, no, pero sé dónde está. Cuando dice que de su plenitud tomamos todos. O sea que San Juan 1, a ver, 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Quiere decir que en el Señor, hermana, hay abundancia de provisión, ¿no? Para fortaleza espiritual, hay abundancia para todo aquel que viene a Él. Entonces yo tengo que preguntarme, bueno, ¿qué me falta a mí? Yo decía, a mí me falta de todo. Falta, me falta más amor, me falta esto, me falta lo otro, en el Señor, en el Señor. Bueno, hermana, entonces tenemos a dónde ir, tenemos a dónde acudir, porque acá dice que de su plenitud tomamos todos. A mí me puede faltar una cosa, a la hermana, a ustedes les puede faltar otra, pero esto lo vamos a encontrar, yendo a los pies del Señor, y gracia por gracia, porque Él está dispuesto, ¿no? A favorecernos, está dispuesto a darnos lo mejor. Y si Él me pide, estas cosas, para que nosotros podamos realmente vivir en armonía, en gozo, en paz, como pueblo suyo, como parte de su cuerpo, y bueno, el Señor me lo va a dar, el Señor me lo va a dar. Tendré que, también yo, como decía, ¿no? Entregar todo aquello que puede estar en mi corazón, que está impidiendo, que se manifieste en mí, el deseo de vivir, de llevar una vida como el Señor me manda, me pide, ¿no es cierto? Que realmente podamos ser todos una cosa, que lindo, cuando hay, ¿no? Cuando en el cuerpo de Cristo hay paz, hay armonía, hay gozo, qué gozo que es para nosotros, ¿no? Y qué gozo también será para el Padre. Así que bueno, que el Señor nos ayude, hermana, que el Señor nos ayude, porque realmente somos conscientes de que lo necesitamos y mucho, al Señor. Y orar también, ¿no? Orar mucho también por nosotros y por el lugar donde el Señor también nos ha puesto, para que se manifiesten estos frutos que son del Espíritu, y que podamos también darle gozo a nuestro Padre Celestial, como era el deseo de su Hijo. Él deseaba hacer la voluntad del Padre, deseaba, ¿y para qué? Para que el Padre se gozara en el Hijo,
¿Mm? Por eso el Señor estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, pero también a cumplir la voluntad que el Padre le había dado. Que el Señor nos ayude, hermano. Seguramente ustedes tendrán muchos pensamientos aún más lindos que los que he podido traer yo, pero bueno, que el Señor nos siga hablando a cada una. Y bueno, en algún momento también sería lindo que alguna hermana compartiera, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo este pensamiento acerca de lo que se habló, eso sería muy lindo también, no tener quizá el temor, en pasar y dar ¿no? Por ahí mientras el Señor nos habla, siempre, ¿no es cierto? Cuando uno está sentado también, el Señor nos va hablando a nosotros. Así que el Señor nos ayude, hermano. Siempre Él nos da nuevas oportunidades de mejorar nuestros caminos. Bueno, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, cada una con nuestras experiencias. Vamos a terminar cantando el himno lema, el 150, Cristiano alaba a tu Señor.